La Asamblea decidirá el viernes si autoriza o no el procesamiento de la vicepresidenta Verónica Abad por el caso Nene. Se requieren 92 votos. El Frente Popular tuvo escasa convocatoria para su protesta contra el incremento en el precio de los combustibles, que según el gobierno comenzará en 25 centavos. La Fiscalía pide enjuiciar a Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos, por intimidación en contra de la fiscal Diana Salazar. La minería ilegal se extiende en el Yutsupino en Napo y amenaza a la población que ve cómo las excavadoras se acercan a sus casas. 5 provincias del país reportaron la caída de ceniza que proviene del volcán Sangay en la Amazonía. El zar de la cocaína del Empalme, alias Boris, y 2 policías que le daban seguridad fueron detenidos en una nueva narcofiesta. 3 barcos de guerra y un submarino nuclear de Rusia llegan a Cuba para realizar ejercicios militares que son vigilados por Estados Unidos. Los exteriores del Congreso argentino se convirtieron en un campo de batalla durante el debate a la ley de las reformas que propone el presidente Javier Milei. 40 personas resultaron heridas. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Miércoles 12 de junio, bienvenidos amigos a las noticias en Televistazo Estelar. El futuro legal de la vicepresidenta de la República está en manos de la Asamblea Nacional. Caso Nene. Abad en el radar. El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este viernes para decidir si autoriza o no el enjuiciamiento penal de Verónica Abad en el caso Nene. Mientras se resuelve su situación, la jueza nacional, Daniela Camacho, convoca la audiencia de cambio de delito y vinculación para el lunes de la próxima semana, pero Abad pidió que se difiera. Jacqueline Rodas con los detalles. El futuro legal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se definirá este viernes en la Asamblea. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, atendió enseguida el oficio enviado la mañana de este miércoles por la jueza nacional Daniela Camacho, quien le dio 48 horas al Pleno para que se pronuncie, autorizando o no el enjuiciamiento penal de Abad. La sesión no será presencial. Los asambleístas deberán conectarse a las 12:35 vía telemática. Se necesita al menos 92 votos para dar paso a la vinculación de la vicepresidenta al caso Nene, diligencia solicitada por la fiscal general Diana Salazar. Quien sí enfrentará la reformulación de cargos es el hijo de Abad, Sebastián Barreiro. Mientras se resuelve la situación de su madre, la jueza Camacho fijó para el lunes 17 de junio la audiencia para cambiar el delito de oferta de tráfico de influencias a concusión. El mismo día, la fiscal procesará a Daniel Redrobán, colaborador de la vicepresidenta, a quien Rommel Pérez, denunciante del caso Nene, acusa de actuar junto con Barreiro para pedirle dinero a cambio de su puesto de coordinador de comunicación. Verónica Abad también fue notificada para esa audiencia, pero envió este escrito a la jueza solicitando que se posponga porque su abogado tiene otra diligencia judicial convocada con anterioridad. La instrucción fiscal del caso terminaba en una semana, pero con la vinculación de Redrobán se ampliará por 30 días. Si el legislativo autoriza enjuiciar a la vicepresidenta, la audiencia para ella no puede pasar del 19 de junio. Y las bancadas anuncian que apoyarán la petición para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Abad si existen elementos de que estuvo inmersa en un delito. El correísmo es el único bloque que hasta ahora iría por el no. Patricio Díaz informa. De 92 votos depende si la vicepresidenta Verónica Abad va a juicio o no. La sesión de la Asamblea con ese fin fue convocada para el viernes a las 12:35 de la mañana y será virtual. El oficialismo anunció que apoya el pedido de procesarla, pero conseguir los 92 respaldos se pone cuesta arriba para el movimiento de gobierno, porque no contará con los 46 votos del correísmo que ha mostrado distancia con la posibilidad de levantar la inmunidad a Abad.
En ADN no ven bien esa posición. Las bancadas tienen que ser muy claras en que esto está establecido dentro de la norma y creo que ocultar o tapar esto le daría un mal mensaje al país. Creo que el proceso debe continuar. Construye está más abierto a apoyar la autorización. Si es que existen elementos de convicción fuera de toda duda razonable de que la señora vicepresidenta Abad ha estado inmersa en algún tipo de delito en contra de la administración del Estado, debemos dar los votos para levantar su inmunidad. En el Partido Social Cristiano son cautos. Dicen que analizarán minuciosamente los documentos remitidos por la Corte. No podemos dejarnos llevar de presunciones. Tenemos que analizar jurídicamente las condiciones reales que se encuentran al respecto, porque estamos hablando evidentemente de un procedimiento que hay que analizarlo continuo. Las bancadas tendrán reuniones internas este jueves para confirmar la decisión. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Más de 100.000 transportistas recibirán la compensación una vez que el gobierno cambie el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís por el sistema de estabilización de precios. Por esa vía, el Estado pretende invertir aproximadamente 70 millones de dólares al año. Francisco Garcés sigue el tema. La decisión de cambiar el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís por un sistema de estabilización de precios está tomada y se aplicará cuando el gobierno termine de afinar detalles. El plan incluye un sistema de compensación que llegará a taxistas, transportistas rurales en camionetas y tricimotos. En el último documento del Ministerio de Economía sobre el tema, se establece que los beneficiarios de la compensación serán entre 106.000 y 122.000 personas. Cada taxista recibirá entre 23 y 35 dólares por mes. El dueño de una camioneta de transporte rural entre 19 y 26 dólares y una tricimoto entre 11 y 19 dólares mensuales que serán acreditados en una cuenta de banco o cooperativa. Para definir esos valores, el gobierno calculó que el subsidio de un galón de gasolina extra es de 26 centavos, multiplicados por el número de galones que cada vehículo consume en un mes. Aunque el documento aclara que son valores provisionales, consigna montos muy inferiores a los que inicialmente el gobierno informó a los taxistas cuando les ofreció compensaciones de entre 70 y 90 dólares mensuales. En ese momento el gobierno habló de que el subsidio era de entre 58 y 68 centavos por cada galón de gasolina. El documento prevé que la compensación empezará en julio e implicaría pagar 35 millones de dólares por el resto del año. Pero la fecha de aplicación de la medida aún no está definida según el gobierno. Implica algunas reuniones, más profundización de preocupaciones hasta tener una respuesta final, pero todo camina bastante bien. Puede que esto esté cerrado el jueves, el viernes o el martes de la próxima semana. Lo que sí es que estamos trabajando con mucha velocidad en ese sentido. Para establecer quiénes serán los beneficiarios, el gobierno elabora una base de datos cruzando la información de la Agencia Nacional de Tránsito, de los municipios y el Servicio de Rentas Internas. Esta tarde se desarrolló la movilización del Frente Popular en contra de la eliminación de subsidio a los combustibles. La marcha ocupó menos de una cuadra y no llegó al centro histórico de Quito como estaba previsto. Adriana Bermeo cubrió esa manifestación. La convocatoria no fue la esperada. La marcha liderada por el Frente Popular en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles ocupó menos de una cuadra. Sindicalistas, estudiantes y trabajadores autónomos se concentraron en los exteriores de la Caja del Seguro y salieron a las 16:30. Caminaron 9 bloques hasta llegar al Banco Central. Allí, como acto simbólico contra las decisiones económicas del gobierno, quemaron un Novoa de cartón y no avanzaron más. Hemos tomado la decisión de quedarnos en este espacio haciendo opinión pública. Mientras tanto, el ambiente en el centro histórico era de calma. Más allá de las restricciones peatonal y vehicular en los alrededores del Palacio de Gobierno, el tráfico y la circulación fue la habitual. Incluso el trolebús no suspendió el recorrido en el casco colonial como estaba previsto. Pero los sindicalistas alertaron que los plantones y marchas continuarán. Hasta llegar al 4 de julio
a una movilización nacional en cada capital y en cada cantón. La policía y los agentes de control acompañaron la marcha y cumplieron con el operativo de seguridad previsto, a pesar de que la movilización no llegó al centro histórico. Esta tarde, en 9 provincias se entregaron manifiestos en las gobernaciones, entre ellas Tungurahua, Imbabura, Loja y El Oro. Este jueves habrá concentraciones en Guayas, Manabí, Azuay y Los Ríos. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de Fabricio Colón Pico por el delito de intimidación a la fiscal general Diana Salazar y pidió que sea llamado a juicio. Fabiola Santana con los detalles de la audiencia. Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos, fue acusado de autor del delito de intimidación a la fiscal general Diana Salazar. Ocurrió en la audiencia que se instaló desde las 10:30 de la mañana de manera virtual por temas de seguridad. La fiscal se conectó en calidad de acusadora particular. En la primera parte, la defensa de Colón Pico intentó anular el proceso, alegando deficiencias en la defensa proporcionada por la Defensoría Pública. Pero la jueza de la Unidad Judicial de Carcelén, Catalina Sánchez, declaró válido todo lo actuado. El fiscal sustentó su dictamen acusatorio con 41 elementos de convicción, entre ellos las pericias a los mensajes de amenazas enviados a Salazar mediante la aplicación de WhatsApp. Consta un video en el que unos encapuchados advirtieron a la fiscal con matar a su hija y a ella. Según el cotejamiento de voz, se trataba de Colón Pico. La jueza Sánchez deberá evaluar los pedidos y resolver si lo llama o no a juicio. Un juez rechazó la recusación que presentó el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, contra el magistrado Julio César Inga por enemistad manifiesta en el caso Reconstrucción de Manabí. Valeria Navarro con los detalles de la decisión. El juez Julio César Inga seguirá a cargo del caso Reconstrucción de Manabí. Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia, el juez Felipe Córdoba rechazó por falta de pruebas la denuncia por enemistad manifiesta que el ex vicepresidente Jorge Glass presentó en contra del magistrado Julio César Inga. Desde las 10 de la mañana se desarrolló la audiencia. Glass participó vía telemática desde la cárcel La Roca. Su defensa argumentó que recibió un trato diferente del juez Inga cuando ordenó una inmediata pericia de los 2 celulares y la tablet que fueron incautados cuando fue detenido en la Embajada de México en Quito. La defensa del juez Inga señaló que el magistrado cumplió con la normativa. La recusación presentada por Jorge Glass estancó la extracción de información de los dispositivos incautados, pero se retomará. Según la investigación fiscal, Glass y los otros 8 procesados del caso Reconstrucción de Manabí desviaron $367 millones recaudados con la Ley de Solidaridad, que debían usarse exclusivamente en obras prioritarias para los afectados del terremoto de 2016. Dichos fondos se destinaron al arreglo de parques y aeronaves, según la acusación. Violentas protestas en Argentina mientras el Senado debate la ley de reformas más importantes del presidente Javier Milei. Sindicatos, organizaciones sociales, grupos de oposición y otros sectores se han instalado en una gran manifestación frente al edificio del Congreso. 40 personas han resultado afectadas, como informa Pedro Jiménez. Desde la mañana, el edificio del Congreso y sus alrededores se llenaron de manifestantes y también de policías. La fuerza pública empezó a instalar barreras de seguridad para mantener distantes a los grupos que protestaron desde el inicio del debate de la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Organizaciones sociales, políticos de izquierda, asociaciones de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se oponen al plan de privatizaciones, recortes en el gasto público y reformas laborales. Su presencia en las calles era cada vez mayor y las tensiones con la policía iban en aumento. Manifestantes lanzaron palos y piedras y la policía respondió con chorros de agua desde los camiones antimotines y gas pimienta contra quienes estaban en la primera línea de la protesta, que subió de tono hasta que asaltaron a un carro de la prensa, lo viraron y le prendieron fuego. La presencia de manifestantes se mantuvo, mientras en la Cámara del Senado se debate la ley artículo por artículo. Es la ley estrella del presidente Javier Milei para reformar el Estado, que sin embargo ha sufrido un tropiezo tras otro desde la primera propuesta hace ya 6 meses. Milei negoció varios aspectos y el texto se redujo de 664 a 238 artículos.
Solo así pasó la primera votación en el Congreso y ahora es el turno en el Senado, donde desde hoy ha sufrido nuevas modificaciones, pues senadores dejan fuera de la línea de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, así como a la empresa de correos. Negocian cuáles empresas públicas pueden ser disueltas y cuáles no, las reformas laborales para el sistema público y privado y los incentivos a grandes inversiones. Llevan 6 meses todavía discutiendo. Javier Milei fustigó a la clase política que se opone al proyecto y dice estar dispuesto a lograr sus objetivos en el camino de mejorar la economía del país. Tenemos 3.200 reformas estructurales más para enviar. El futuro de la ley no está claro, pues aun si el Senado lo aprobara, quedan algunos pasos incluso en la función legislativa donde se deberá resolver un posible veto. Si lo niegan, en cambio, el presidente Milei no podrá insistir en estas reformas durante un año. Barcos de guerra de Rusia, incluido un submarino nuclear, llegan a Cuba después de una serie de ejercicios militares en el Atlántico. Estados Unidos ha vigilado de cerca estas maniobras que se dan en el marco del fortalecimiento de relaciones entre Rusia y Cuba. El buque de guerra Almirante Gorshkov de la Armada rusa participó en una serie de ejercicios navales en el Atlántico en su ruta hacia Cuba. Hicieron prácticas de lanzamiento de misiles virtuales de alta precisión contra objetivos enemigos simulados a distancias de hasta 600 kilómetros, así como ensayos para repeler ataques aéreos. Estuvieron también otras 3 naves de guerra, incluido el submarino Kazán de propulsión nuclear. Las naves llegaron a Cuba esta mañana. Según funcionarios locales, la visita es parte de una práctica habitual de unidades navales de países amigos y que los buques no portan armas atómicas. Estados Unidos ha dicho que no ve a estas maniobras como una amenaza, a pesar de las tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania. Que la Armada estadounidense estuvo pendiente de los ejercicios y que Rusia trata de demostrar que todavía es capaz de proyectar cierto poder global. De manera simultánea, el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunía con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Moscú. Rodríguez agradeció a Rusia el apoyo permanente al levantamiento del bloqueo estadounidense, que según dijo ha recrudecido en los últimos años a niveles sin precedentes, hasta haber incluido a Cuba en 2021 en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual fue calificado por el canciller ruso como una anomalía absoluta. En el plano de la cooperación militar, Rusia y Cuba tienen varios acuerdos y la visita de las unidades navales a La Habana se extenderá hasta el 17 de junio. Mayra Salazar, en el testimonio que rindió el pasado 3 de junio, dijo que Tatiana Villafuerte, una de las 25 personas procesadas en el caso Purga, fue invitada a la boda de la hija del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes en Cartagena, Colombia, pero que no asistió. Por pedido de Villafuerte, aclaramos que según sus movimientos migratorios, ella viajó al día siguiente de la boda, pero a Brasil. En ese país, según Salazar, se encontró con la expresidenta de la Corte de Guayas y también procesada, Fabiola Gallardo. Regresaron a Ecuador en el mismo vuelo el 10 de junio de 2023. La falta de medicamentos e insumos se agrava. Pacientes aseguran que cada vez les toca invertir más dinero en sus recetas, mientras que representantes de las federaciones médicas contaron a Televistazo que están siendo enjuiciados e incluso amenazados por denunciar estas carencias en los hospitales. Veamos. La falta de insumos y medicinas en la red pública es cada vez más preocupante, según lo advierte la Alianza Nacional por la Salud. Aseguran que en la mayoría de los hospitales el porcentaje de abastecimiento no sobrepasa el 60%. Gustavo Dávila, coordinador del organismo que agrupa a 37 asociaciones de todo el país, dice que en los hospitales falta de todo. Tenemos pacientes que no logran hacerse exámenes, que tienen citas, les están cambiando las citas para 2, 3 meses. Tenemos gente que requiere medicamentos, pero no les dan. Basta compararse fuera de una de las casas de salud de la Seguridad Social para corroborar estas carencias. Lidia, que prefirió omitir su apellido por miedo a represalias, dice que para acceder a una quimioterapia debe comprarlo todo. Casi nada no hay, casi nada no hay. Por nuestra salud tenemos que comprar. Mayra Tigasi cuenta que ha gastado $400 para ayudar a su padre, que se atiende en neumología. Igual los exámenes de ayer nos mandó a hacer exámenes de sangre que costaba $130 fuera. Y entonces no hay nada. Se suma una queja pública de las federaciones médicas, que esta mañana advirtieron que están siendo enjuiciados por denunciar las carencias de sus unidades médicas.
el derecho a la libertad de expresión. No se puede coartar que sea obviamente sindicado con un juicio penal, ni siquiera con un juicio civil. Ocurre luego de que un médico del Hospital del Sur de Quito contó que hay desabastecimiento en esa casa de salud. Desde la Alianza Nacional por la Salud indicaron que en los próximos días se tomará una resolución que incluirá una movilización. Profesores ya pueden participar del nuevo concurso de méritos y oposición para poder ingresar al magisterio fiscal. Son 300 vacantes a las que pueden postular, pero hasta el momento hay más de 2.000 inscritos. Luis Alfredo Zúñiga informa qué maestros pueden participar de este proceso. El Ministerio de Educación busca incorporar docentes al magisterio fiscal, es decir, aumentar el número de profesores que laboran en las escuelas y colegios públicos del país. Para ello se inició un concurso de méritos y oposición, dirigido a profesionales en 3 especialidades. Estudios sociales para 8º a 10º de educación general básica, ciencias naturales, también para 8º a 10º de educación general básica y educación física para 2º de educación general básica a 3º de bachillerato. Quienes participen deben ser ecuatorianos o extranjeros mayores de 18 años, tener un título de 3er o 4º nivel en el campo de la educación, constar en el registro de candidatos aptos, aprobar las evaluaciones psicológicas del Sistema Nacional de Salud y certificar que no tienen prohibiciones según la normativa del Ministerio. Este proceso se hace por medio del portal web de la Cartera de Estado y consta de 7 fases. La primera es la de registro y postulación, que se extiende hasta el 18 de junio. A los ganadores se los conocerá durante las 2 últimas semanas de este mes. Hay 300 vacantes en el Ministerio, 67 para ciencias naturales, 90 para estudios sociales y 143 para educación física. Los profesores serán asignados a 225 establecimientos públicos en 23 provincias. Hasta el momento se han inscrito 2.383 docentes que pueden postular hasta por 5 plazas. Una de las más demandadas es la de educación física de la unidad educativa Consejo Provincial de Pichincha en Quito. Hay una vacante y existen 179 aspirantes. Aún no arranca la instalación del puente Bailey en la Troncal, provincia de Cañar, tras el colapso de la estructura en abril pasado. Ante los reclamos del municipio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que estará listo en menos de 3 semanas. A la par, la vía Imbabura-San Lorenzo tiene 2 años y medio afectada y sin una solución definitiva. El puente que conecta el Cantón El Triunfo en Guayas con la Troncal en Cañar colapsó el pasado 21 de abril. Desde entonces el Ministerio de Transporte aseguró que en 2 meses se solucionaría el problema instalando un puente Bailey. Faltan 9 días para que el plazo se cumpla y no se ha terminado de demoler el viaducto anterior. Los conductores de los 8.000 vehículos que circulan en esta vía a diario señalan que la intervención urge por el peligro y aumento de distancia que recorren. El municipio de La Troncal también reclama el paso lento de la construcción. La prefectura de Cañar se ha comprometido que terminará la demolición en 8 días laborables. Sin embargo, según la alcaldesa Miriam Castro, el retraso ya genera problemas. Luego me dicen que la instalación siquiera tomará otros 2 meses. Sin embargo, el Ministerio de Transporte asegura que sí cumplirán los plazos iniciales. Ratifica que esta semana empezará el traslado del puente Bailey, lo que tomará 4 días y de inmediato dicen, arranca la instalación. En 7 días a lo máximo se empezará a dar tráfico ya en ese tramo del puente afectado. La vía Ibarra-San Lorenzo está afectada en el kilómetro 114, sector Guadual, desde diciembre de 2021 y hasta hoy no tiene una solución. Gran parte de la carretera se perdió por un deslave y aún se ve así, poniendo en peligro a los conductores. El Ministerio de Transporte contrató una empresa privada para rehabilitar el tramo, incluyendo la instalación de un puente, que nunca ocurrió. Al hacerse ya los estudios definitivos, no se pudieron porque uno de los estribos estaba demasiado fragmentado, por lo que se cambió ya a hacer un terraceo.
El terraceo es cambiar la forma natural de la montaña para disminuir los derrumbes constantes, pero esto tampoco se hizo. La obra se suspendió debido a que la empresa particular demandó al ministerio. El cambio del tipo de obra implicaba finalizar el contrato y hacer uno nuevo. Aunque esto se solucione, tomará al menos 10 meses realizar las obras que se necesitan en el sitio. Estados Unidos retiró la prohibición para el abastecimiento de armas al batallón Azov, una milicia ucraniana que fue creada en 2014 para combatir a separatistas prorrusos. Desde entonces fue muy cuestionado por sus posiciones ultranacionalistas y fue vinculado al cometimiento de crímenes de guerra. Ahora el batallón Azov se ha incorporado al ejército de Kiev y es vital en los combates en el sur, por lo que la administración de Biden considera que esa brigada puede recibir armas estadounidenses para reforzar la defensa de Ucrania. 4.000 habitantes de un pueblo en el sur de México han sido desplazados por la violencia. El ataque armado de una banda criminal mantuvo sitiada a la población y eso los obligó a huir. Ahora buscan refugio y piden seguridad para volver a sus hogares. El poblado La Tila, en el estado de Chiapas, fue tomado por gente armada. Protagonizaron balaceras que se han extendido a lo largo de 4 días y en las noches quemaron vehículos y viviendas. Reportan 17 casas que fueron incendiadas. Un aparente lío por tierra se enfrenta a la población en una problemática que ha llegado al punto en el que intervienen grupos criminales asociados a bandas del narcotráfico. En esta lucha por el control de Tila murieron 2 personas y hay varios heridos, y los pobladores decidieron irse. 4.000 personas han dejado la ciudad, se fueron en camionetas, patrullas y vehículos particulares hacia otros municipios. Dicen que la intervención de los órganos de seguridad del Estado no les da tranquilidad. Se alojan ahora en un refugio improvisado en una cancha deportiva en el vecino pueblo de Yajalón. Ahí contaron cómo pasaron encerrados en sus casas, atrapados hasta que llegó la policía, oportunidad que aprovecharon para irse del lugar. Se considera que este es uno de los mayores desplazamientos masivos en Chiapas desde hace al menos 2 décadas, en esta que se ha convertido en una de las zonas más violentas de México. El sur de Florida soporta tormentas eléctricas e intensas lluvias que provocan inundaciones en varias ciudades. Partes bajas de Miami se vieron afectadas este miércoles en medio de un diluvio que ha durado todo el día. Hubo personas que no pudieron movilizarse a sus trabajos. Otras localidades afectadas son Fort Lauderdale y Sarasota. En esta última llovió en un solo día tanto como en todo un mes, saturando los drenajes y ocasionando que decenas de vehículos queden atascados. Así también el agua entró a parqueos subterráneos. Los pronósticos indican que el mal tiempo se va a mantener con riesgo de inundaciones. En Chile, las intensas lluvias que azotan el centro y sur del país dejan centenares de desplazados. La zona más afectada es la región de Biobío, donde comunidades enteras quedaron anegadas. Ahí al menos 400 casas están afectadas y otras 25.000 quedaron sin servicio eléctrico. Los equipos de rescate han evacuado a centenares de personas, entre ellas 26 lesionadas. Y las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda tienen un nuevo miembro muy especial. Se trata de un perro maniquí de tamaño y apariencia real que servirá para que los soldados practiquen cómo atender las heridas de sus acompañantes caninos. El modelo ladra, sangra e incluso simula la frecuencia cardíaca, haciendo más real el entrenamiento. El Ejército de Nueva Zelanda cuenta con decenas de perros militares para misiones de rescate y detección de explosivos. Empresarios, ambientalistas y ciudadanos de la Amazonía exigen al gobierno el estado de excepción focalizado en la minería ilegal y la declaratoria de emergencia ambiental. En Napo alertan de la contaminación de vertientes de agua y graves problemas sociales por la presencia de grupos extranjeros que explotan de forma ilegal el oro. En este nuevo sobrevuelo sobre la comunidad Yutsupino en Napo se aprecia que existen más piscinas y campamentos de minería ilegal. En esta zona 185 hectáreas quedaron devastadas. La comunidad, que antes tenía como vecino a un río, hoy tiene un pedregal, aguas contaminadas, residuos. Es una zona controlada por colombianos y venezolanos armados que imponen su ley y desalojan por la fuerza a propietarios de las fincas por las que se extiende la veta de oro.
y es por donde se abren nuevos frentes, según los grupos ambientalistas y empresarios hoteleros en Napo. Armados y les quitan sus terrenos y se acabó el cuento. Y en la actualidad, pues nuevamente estamos ya cerca de 270 máquinas que están operando en diferentes frentes mineros en la provincia de Napo. Las comunidades Jatunyacu, Nueva Jerusalén, Zapallo, Limonchipta, Santa Rosa, Alto Chandía, Bajo Talac, Inchiurcos, San Gabriel de Curuyacu, Amzu y Naranjalito y los barrios del sur del Tena, Santa Rosa, 3 de Mayo y El Toglo perdieron los sitios de abastecimiento de agua. Tenemos ya el segundo Yusupino, ya con más de 200 hectáreas devastadas. Otro frente donde se pide actuar a las autoridades ambientales es en el devastado río Guambuno. Si bien ahí existen concesiones mineras, los ilegales han metido sus maquinarias desde la comunidad de Río Blanco, afectando la cuenca hídrica del río Guambuno que desemboca en el río Napo. La zona está más devastada que el Yutsupino, el impacto irreversible. Todo lo que ha pasado en Napo definitivamente ha quedado en el aire y la expansión minera continúa arrollando con las comunidades. Los grupos ambientalistas y las comunidades exigen al gobierno se declare el estado de excepción contra la minería ilegal y se declare además la emergencia ambiental en Napo. Este jueves las comunidades amazónicas llegarán a Quito a gritar un SOS por la Amazonía. La comisión seleccionadora del Defensor Público desconoció la decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de descalificar a Jorge Ballesteros y lo puso como el mejor puntuado y virtual defensor. Las autoridades del Consejo anuncian que defenderán su decisión. Patricio Díaz con el informe. La comisión seleccionadora del Defensor Público desacató las decisiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y puso al postulante Jorge Ballesteros como virtual ganador del concurso. La semana pasada, el Consejo descalificó a Ballesteros por haber presentado supuestos documentos falsificados. Los comisionados consideran que los consejeros no tenían potestad de hacerlo. Porque aquello que vulnera derechos, una resolución que vulnera derechos y pasa sobre la normativa, es nula, de nulidad absoluta. Rechazo de esta arrogación de funciones e intromisión en las competencias que tiene esta comisión. Así, Ballesteros quedó como el postulante que obtuvo la mayor puntuación. Y con el voto de 5 comisionados se aprobó el informe. El documento es vinculante para el Consejo. Y el Pleno de este organismo tiene 48 horas para hacer oficial la designación como defensor público del mejor puntuado. Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana han pedido un informe de asesoría jurídica para definir las acciones que tomarán, pero advierten que no se pueden desconocer las decisiones del Pleno. Y Jorge Ballesteros, el primero en la lista para ser defensor público, no cumple con el principio de probidad notoria, según el Consejo de Participación Ciudadana. El organismo asegura que presentó documentación falsa para inscribirse. Además, es indagado por asociación ilícita. Luisa María Heredia amplía este tema. Jorge Ballesteros, el virtual ganador del concurso para la designación del nuevo defensor público, fue descalificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 3 de junio. La decisión, según el organismo, se basó en un análisis jurídico que evidencia la transgresión del principio de probidad notoria, uno de los requisitos obligatorios que debe ser acreditado por los consejeros. El CPCCS asegura que Ballesteros presentó documentos falsos al inscribirse. Se trata de certificados que acreditan parte de lo detallado en su hoja de vida, aunque no especifica cuáles. La acusación fue desmentida por Ballesteros, que envió una declaración juramentada por el presidente de una fundación al Pleno, en la que se refería a la labor social que hace, pero eso no revirtió su descalificación. Ballesteros, que quedó en el tercer puesto del concurso, es investigado por Fiscalía por el delito de asociación ilícita en el marco de la realización del concurso. En abril rindió versión como parte de la indagación previa. En este caso se involucra también a los postulantes que quedaron en primer y segundo lugar, Daniel Frías y Byron Guillén, que ya están fuera del proceso de selección. Además, Ballesteros fue impugnado por un ciudadano debido a la existencia de un expediente abierto por fraude procesal, que consta en el archivo de la Fiscalía de Babahoyo y deriva de su gestión como fiscal provincial de Los Ríos, en la época del correísmo. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, hace poco resolvió retirarle la visa, aunque Ballesteros asegura no haber recibido la notificación.
Un recital de violín y piano, una comedia teatral y un monólogo son las principales actividades culturales en Guayaquil, Cuenca y Quito también. Vanessa Robles con los detalles de estas propuestas. Así que usted es el amante de mi mujer. Él mismo lo presentó mi esposo. ¿Y por qué lo traes a la casa? ¿A dónde más lo voy? Cambalache. Es la comedia teatral interpretada por Gabriel Garzón, Marcelo Gálvez y Pamela Palacios, que se presentará en Toledo Teatro de Urdesa en Guayaquil. La historia gira en torno a un matrimonio que, para salir de la rutina, acepta tener otras parejas a tal punto que la mujer invita a su amante a cenar en su casa. Esto generará una confusa situación en el invitado, que buscará la forma de librarse de esta pareja abierta. Las funciones serán este 14 y 15 de junio a las 9:30 de la noche. Un recital de violín y piano a cargo de los músicos Santi Abril y Amparo Menéndez Carrión se realizará este jueves 13 de junio en la Casa de la Música en Quito. La sonata número 12 del italiano Giovanni Pergolesi, la número 5 de Beethoven y el nostálgico tango de Chrysler son parte del repertorio. El concierto durará 1 hora y media. Hay noche inmensa de perfil seguro. Mémora es la propuesta escénica de la Casa de la Cultura en Cuenca, que rinde homenaje al artista Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil Española y cuyo cadáver nunca fue encontrado. La obra, interpretada por Pilar Tordera, será en la Sala Alfonso Carrasco a las 7:30 de la noche, hasta el 14 de junio. La calle es para gente. El Instituto Geofísico emitió una alerta por ceniza que está expulsando el volcán Sangay. Se trata de columnas de polvo volcánico que cubrieron 5 provincias y que se mezcló con ligeras lluvias. Diego Cuenca con la lista de las ciudades donde ocurrió el fenómeno. La ceniza cayó en los cantones Naranjito, Daule, San Borondón y Guayaquil, donde el polvo volcánico ensució los vehículos que estaban estacionados en las calles. Esa nube de partículas cubrió las provincias de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Guayas. En este caso es una fase un poco moderada, digamos, no ha sido con una columna muy alta. Sin embargo, como es de manera continua, esto ha hecho que la ceniza llegue tan lejos, ¿no? Aunque la caída de ceniza es leve, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos recomendaron a los habitantes usar mascarilla, gafas protectoras y cerrar las puertas y ventanas. Televistazo conoció que al menos una unidad educativa particular del norte de Guayaquil suspendió actividades extracurriculares debido a la ceniza en el ambiente. En general la ceniza es peligrosa porque recordemos que esto es vidrio volcánico, entonces cuando uno lo ve en microscopio va a ver que son como pequeñas agujitas o con formas muy angulares que pueden ser perjudiciales, sobre todo si caen en los ojos. El monitoreo del volcán se mantiene y según las autoridades del Instituto Geofísico, la caída del polvo volcánico podría permanecer durante las próximas horas. Y hasta el momento las operaciones en el aeropuerto de Guayaquil se realizan con normalidad. Alias Boris, narcotraficante de alto valor para el Estado ecuatoriano, es considerado el zar de la cocaína, además de ser uno de los cabecillas de los choneros. Él y 2 policías en servicio activo fueron detenidos en el Empalme, en Guayas, en una narcofiesta donde se hallaron carros blindados, armas y dinero también. 50 uniformados entre policías y militares allanaron esta casa la noche del martes en el sector La Chiquita del Empalme, provincia del Guayas. Según los agentes, alias Boris, blanco de alto valor militar y zar de la droga en el Empalme, celebraba su cumpleaños. Él es uno de los cabecillas de los choneros, encargado de la logística de envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Tiene procesos por asesinato y tenencia y porte de armas. Cerca de él se aprendieron a 2 policías en servicio activo con su arma en dotación, que presumiblemente formaban parte de su seguridad personal. Los 2 policías estaban en días libres, cumplían sus funciones en Daule, Guayas, y según la institución no podían portar las armas entregadas por el Estado. Han sido puestos a orden de autoridad competente, en este caso a la Fiscalía. Paralelamente ya la Policía Nacional ya ha iniciado el proceso administrativo para poder determinar
que se encontraban realizando en el lugar. Solo los 3 quedaron detenidos, pero en la narcofiesta estaban 100 asistentes, entre ellos el abogado de alias Fito, deportado desde Argentina, a quien, según los militares, se le encontró $2.000 que no pudo justificar. Se encontraron 4 pistolas, 7 alimentadoras, 112 municiones, dinero en efectivo por $2.400 y 5 cheques que tienen un valor total de $240.000 que no supieron ser justificados. En el evento se presentaron grupos musicales de Ecuador y Colombia. También hallaron un túnel tipo caleta donde los uniformados presumen que escondían cocaína, explosivos y armas. Además decomisaron carros de alta gama con blindaje especial nivel 5 Plus que pueden soportar ataque de fusiles de uso militar con un alcance de 600 metros. Televistazo conoció que en el lugar se encontraba uno de los asistentes que estuvo en la narcofiesta del pasado 10 de mayo dentro de una finca en la vía La Costa, donde también capturaron a otro cabecilla de los choneros. Información policial determina que las bandas Los Lobos y Los Choneros se desplazaron desde Manta a otros cantones de Manabí y de provincias cercanas para seguir con el tráfico de drogas y los asesinatos. Según los agentes, los sicarios empezaron a irse cuando se instaló la Fuerza Investigativa Anticriminal en esa localidad manabita. Los mandos militar y policial permanecen en Manta desde el 6 de junio tras la orden del presidente Daniel Noboa. Este miércoles se cumplieron 7 días sin muertes violentas, pero la presencia de la fuerza anticriminal desencadenó que los terroristas que mantienen una guerra se desplacen, según la policía. Datos de inteligencia de esa entidad indican que las bandas Los Choneros y Lobos, que instalaron su centro de operación en Manta y luego de los controles huyeron a Puerto Viejo y Bahía de Caracas en Manabí y a las provincias de Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Los desplazamientos obedecen primeramente al debilitamiento de las estructuras de organización criminal que hemos identificado y sobre todo también el desplazamiento también obedece a la situación de que quieren ponerse a buen recaudo. En el operativo más reciente, donde capturaron a 12 miembros de la banda Los Pepes, en Bahía de Caracas, también se usó un helicóptero para evitar que huyan en lanchas. Además, en las calles de entrada y salida a los cantones de Manta y Puerto Viejo, se instalaron controles para evitar que los integrantes de Los Lobos y Choneros se fuguen. Controles de interdicción de carreteras con la finalidad de conformar un cerco externo que nos permita tener el control de personas y vehículos que ingresan y salen de las provincias en las cuales tenemos esta incidencia. La policía indica que los primeros desplazamientos se registraron en enero luego de que se conoció la fuga de alias Fito desde la cárcel de Guayaquil. Integrantes de esta organización fueron hasta Argentina, donde las autoridades los expulsaron. Pero con el escape de Adolfo Macías, también ganó fuerza el grupo Los Pepes, reclutados por Los Lobos y financiado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aún no se determina hasta cuándo se mantendrá el mando militar y policial en Manabí, una de las 5 provincias bajo estado de excepción. En menos de 3 semanas hubo un segundo ataque a la agencia de tránsito de Manta. En esta ocasión detonaron explosivos dentro de las oficinas del segundo piso. La policía investiga si esto tendría relación con una operación en torno a la clonación de matrículas vehiculares. La explosión destrozó al menos 2 oficinas en el segundo piso del edificio de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, en el acceso noroeste de la ciudad. De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles, delincuentes irrumpieron en el sitio, robaron equipos electrónicos y colocaron explosivos en el área de citaciones, donde luego se produjo una detonación. Se hicieron el levantamiento de varios indicios, específicamente mechas de seguridad, una batería de motocicleta, en donde presuntamente el móvil de estas personas que ingresaron era el de obtener información general con respecto al tema de la matriculación de los vehículos. No hubo heridos. Según Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la Policía Nacional, se investiga si este ataque tiene relación con una reciente operación en Bahía de Caracas, norte de Manabí, donde hallaron un vehículo que portaba un número de matrícula y chasis de un carro diferente legalizado en otra provincia.
Guaya. No es la primera vez que ocurre un ataque en la agencia. El pasado 19 de mayo, sicarios ingresaron al patio y asesinaron a un agente, crimen que se sumó a una lista de 10 funcionarios de la dependencia acribillados en los últimos 2 años. El 24 de mayo de este año también hubo un incendio en otra oficina y aún se investiga si fue provocado. Por ahora, la atención al público en la agencia de tránsito se limita a consultas sobre trámites y revisión vehicular. Así lo comunicó la institución en sus redes sociales. Malos olores se perciben alrededor de las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Forenses y Medicina Legal de Guayaquil. Trabajadores y residentes señalan que provienen de los contenedores que almacenan más de 200 cuerpos. María Belén Goncalves describe detalles de lo que sucede. El olor a descomposición se percibe desde la avenida Rodríguez Bonín, afuera de las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil. En la parte trasera del complejo funciona un centro de servicio técnico del municipio. Los obreros que trabajan allí denuncian que el hedor proviene de los contenedores, supuestamente climatizados, donde se guardan los cadáveres no identificados. Cuando entran para ver los cuerpos, salen esos olores. Entonces la gente que está ahí no puede trabajar, hay que esperar un tiempo prudente. Cuando hace un sol tremendo, eso es insoportable. Los residentes de la ciudadela Girasol, ubicada junto al centro forense, también sufren las consecuencias. Apesta, sí se da cuenta que la cosa está apestando, está saliendo un mal olor. Una fuente de criminalística de la policía reveló a Televistazo que hay 3 contenedores en el sitio. Uno de ellos se dañó hace casi 2 meses y los cuerpos que estaban allí fueron pasados a un segundo contenedor, el cual se averió hace 5 días. El otro sí funciona, pero está con más de 100 cadáveres. Según información de la policía, solo en la última semana, más de 40 cuerpos han sido recogidos en Guayaquil. Y mientras la acumulación de restos aumenta, también se convierte en un problema de insalubridad que ya no solo afecta a los familiares de los fallecidos, sino a toda la comunidad que trabaja y habita en los alrededores del centro forense y del que ninguna autoridad da una respuesta. El Servicio Nacional de Medicina Legal reconoció en un comunicado que 2 contenedores se dañaron y lo atribuyen a las variaciones eléctricas. Añaden el texto que el 8 de junio se puso en marcha un contenedor que presentaba fallas y que ahora está en funcionamiento, aunque no precisa cuántos están operando actualmente. La institución informa además que debido al incremento de la violencia criminal existe un mayor número de cadáveres que no han sido identificados ni retirados por sus familiares. Y el gobierno dejó de hablar de eliminar el subsidio a los combustibles y propone un sistema de estabilización de precios. El mecanismo implica subir el costo de las gasolinas y equipararlo de forma paulatina al precio internacional de los combustibles. Francisco Garcés explica cómo se ejecutará este mecanismo. El gobierno cambió su discurso. No habla de la eliminación del subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís y en su lugar plantea un sistema de estabilización de precio. Más allá del cambio de términos, el efecto será el mismo, el incremento del precio de esos combustibles. El mecanismo empieza con equiparar el precio de venta de las gasolinas con el que se vende en el mercado internacional. Si la decisión se aplicara hoy, la gasolina Extra subiría a 25 centavos y se vendería en $2.72 el galón. Y la gasolina Ecopaís subiría a 30 centavos y su precio de venta sería de $2.77 por cada galón. Una vez hecho ese incremento, se aplicará el sistema de estabilización de precios o bandas de entre el 5 y 10% en caso de que se produzcan fluctuaciones abruptas a escala internacional. Aún no hay fecha para su aplicación. Eso dependerá del funcionamiento de las mesas de diálogo entre el gobierno y los transportistas. Con la medida propuesta, el gobierno plantea generar un ahorro anual estimado en cerca de $400 millones. El Buró de Crédito ya cuenta con la información de la deuda de afiliados y jubilados del BIES. Ocurre luego de la recomendación del Fondo Monetario Internacional al Banco de la Seguridad Social en su programa de evaluación al servicio financiero en el país. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para los asegurados? Se lo explicamos a continuación. La información de las deudas de afiliados y asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya cuenta para la evaluación de los puntajes que hacen los burós de crédito.
El score crediticio es el puntaje que los acreedores utilizan para saber qué tan probable es que alguien cumpla o incumpla con los pagos de un préstamo. Jordán Moreno, director de riesgos operativos del BIES, explica las ventajas de que se incluya esta información para los afiliados. Esto ayuda en forma positiva a que muchos de los clientes que no estaban bancarizados, hoy ya están bancarizados y están en el radar de muchos de los bancos que están ofreciendo otros productos y servicios de crédito. Dice que era importante que se conozcan los datos del banco más grande del país y que cuando una persona no está dentro del sistema del buró, es más complicado que acceda a un préstamo. El momento que tengo más operaciones, por ejemplo, si usted hace un quirografario, ese quirografario está al día, entonces ya tiene una operación que está al día y que le ayuda a decir que usted es tiene un buen comportamiento crediticio. También ocurre lo contrario, pues si un asegurado no está al día en sus pagos, esto perjudica su puntuación, que va desde 1 a 999 puntos dependiendo del cálculo de cada buró. El Fondo Monetario Internacional hizo la recomendación en septiembre del año pasado y hace pocos días aplaudió la decisión de transparentar estas cifras para mejorar la estabilidad del sector financiero. El monto de la deuda que se incluyó para el cálculo del score de crédito de la Seguridad Social es de $12.600.000, que corresponde a las deudas de 1.600.000 afiliados y jubilados. La sede de Pachacutic en Quito enfrenta un proceso de embargo por una deuda cercana a los $800.000. La organización presentó recursos para no perder el inmueble. Diego Puente precisa por qué llegaron a ese nivel de endeudamiento. El movimiento Pachacutic enfrenta un proceso de embargo de su sede en Quito. Se trata de este edificio de 3 pisos, conocido como la Casa del Arco Iris, ubicado en la calle Lugo y Pasaje 1, en el barrio La Vicentina, en el centro norte de Quito. Según el coordinador del movimiento, Guillermo Churuchumbi, la posible pérdida del predio se debe a procesos iniciados por una millonaria deuda. He recibido con deudas cerca o más de $800.000. Compañeros. Añadió que esta fue la razón por la que no hicieron la convención del movimiento este sábado en ese edificio y por eso ocuparon el Coliseo de Solanda en el sur de Quito. El subcoordinador de la organización, Rómulo Acachu, contó a Televistazo que el incumplimiento de los pagos iniciaron en 2016 con Fanny Campos como coordinadora y aumentaron en la administración de Marlon Santi. Son deudas en el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también proveedores. Cecilia Velázquez, quien ocupó la subcoordinación en la época de Santi, indicó que durante su gestión no hubo procesos de embargo a la sede. Han quedado todos los bienes del movimiento Pachacutic quedaron libres. Nada de embargos ni hipotecas. Sobre la deuda señaló que su gestión ya recibió haberes por $400.000. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, seguirá en calidad de prófugo luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva en su contra y de otros procesados involucrados en el caso Metástasis. Fabiola Santana actualiza este tema. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y otros 6 procesados por el caso Metástasis. Con ello, el ex legislador seguirá prófugo de la justicia ecuatoriana. Lo último que se supo de él es que estuvo en Venezuela. Según la Fiscalía, Aliaga es parte de una trama de delincuencia organizada en la que es señalada como el ruso y tenía relación con el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Javier Jordán. Este miércoles, el tribunal encabezado por el juez Vinicio Rodríguez ratificó que los elementos presentados por Fiscalía justifican la prisión preventiva. Los jueces también ratificaron la orden de prisión del ex juez Santiago Zumba y otros operadores de Norero, Cristian Romero, Javier Novillo, Carlos Mendoza y Marcelo Aiza. Además, declararon el abandono del recurso de apelación de Daniel Salcedo, Javier Jordán, Emerson Curipayo y Fabián Campuzano. Esta noche, la Fiscalía informó que la jueza Catalina Sánchez dictó llamamiento a juicio a Fabricio Colón Pico en calidad de autor directo del delito de intimidación en contra de la fiscal Diana Salazar. Según la Fiscalía, él profirió amenazas de muerte en contra de la funcionaria y también de su hija. Colón Pico es cabecilla de la banda de los Lobos.
El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, acudió sorpresivamente a la Asamblea Nacional para participar de una de las etapas iniciales del juicio político que se sigue en su contra y a otros exvocales del organismo. El exfuncionario había pedido que se suspenda el juicio por problemas de ansiedad y depresión. Patricio Díaz con más detalles. El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, estuvo en la Asamblea. Tenía un fuerte resguardo policial. Incluso no se permitió el acceso a la prensa a la sesión de la Comisión de Fiscalización a la que acudió. Únicamente el medio legislativo pudo permanecer. El exfuncionario llegó a Quito desde la cárcel de La Roca, donde está interno. La mesa se reunió para aprobar el cronograma en el que se analizarán las pruebas y se recibirán testimonios en el juicio político que se sigue por incumplimiento de funciones a Terán y los ex consejeros de la Judicatura, Javier Muñoz, también detenido, y Maribel Barreno. En la cita se leyó un pedido de la defensa de Terán para que se suspenda el juicio político por las condiciones psicológicas que asegura atraviesa en la cárcel de La Roca: ansiedad y depresión. No tengo ningún temor ni cobardía, pero a mi lado izquierdo tengo un sentenciado por 34 años, sicariato. A mi lado derecho, otro sentenciado de 34 años. Soy el único procesado en ese pabellón. Es decir, no hay un distingo. Terán luego retiró el pedido. Sin embargo, el presidente encargado de la mesa informó que se consultó a la Procuraduría sobre la solicitud, pero esta dijo que solo por un embarazo o por una enfermedad crónica se puede suspender el proceso. El expresidente de la Judicatura pidió además participar presencialmente de todas las sesiones que tengan que ver con el juicio político en su contra. Aquí el SNAI tiene un rol primordial, tiene que dar todas las garantías para que eso ocurra. De hecho, tener todas las garantías significa parte del debido proceso. La sesión se suspendió debido a que el interpelante Jorge Peñafiel presentó nuevas pruebas que tenían que ser digitalizadas y remitidas a los acusados. Recordemos que el juicio político se presentó en diciembre, cuando no se conocía precisamente el involucramiento del señor Terán, de Javier Muñoz y de Maribel Barreno en los casos que vinieron después. A la sesión también acudió Maribel Barreno. Luego del proceso en la Comisión de Fiscalización, el juicio pasa al Pleno, donde se decidirá su censura o no, que implica la prohibición de ejercer cargo público por 2 años. Guayaquil recibió a empresarios de Costa Rica que buscan concretar negocios con la industria ecuatoriana luego de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Diego Cuenca conversó con los inversionistas interesados en los productos nacionales para el sector de la construcción. La primera delegación comercial de Costa Rica, conformada por empresarios de 9 compañías, llegó a Guayaquil para concretar negocios con industriales ecuatorianos. De cara al acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, que ya fue ratificado por la Asamblea de ese país y del cual solo falta la firma del presidente, quieren introducir sus productos. Costa Rica el año pasado exportó 77 millones de dólares a Ecuador y nuestra expectativa es que esto vaya en crecimiento año con año. Como le digo, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, muchos de los productos van a entrar en 0 arancel, pero otros tendrán desgravaciones de 5, 10 y 15 años. Pero también hay posibilidades de compra de productos ecuatorianos. Por ejemplo, una fábrica de puertas y ventanas se interesó en importar vidrio producido en Guayaquil. Actualmente, esa compañía adquiere hasta 24 contenedores del material por año. A otros países latinoamericanos. Quiere incluir a Ecuador en sus inversiones anuales, inicialmente por $500,000. Viendo las facilidades que tiene Guayaquil o Ecuador con el puerto de Guayaquil, nos motiva montones para todo lo que puede ser el tránsito y es un precio más bajo. La agroindustria costarricense también quiere colocar sus insumos agrícolas para proteger plagas y enfermedades en los cultivos de arroz, cacao y banano. Aunque todavía no concretan una negociación, ya enviaron muestras de esos productos. Y poder encontrar aliados que quieran distribuir nuestros productos y que entonces puedan tener nuevas opciones y tecnologías de punta, ¿verdad?, sostenibles en todo lo que es el agro de Ecuador. 56% de las compañías que actualmente exportan desde Ecuador a Costa Rica son microempresas. Hoy ofertaron sus productos a la delegación costarricense en el marco de la Feria Expo Industria.
La tecnología permite a las personas llegar a los libros de distintas formas. Una de ellas son los podcasts. Pero, ¿cómo aporta este formato al aprendizaje? Valeria Navarro explica las ventajas de esta nueva tendencia que ha tomado fuerza sobre todo en los niños y adolescentes. Además, como buen romántico, era un tipo un tanto revolucionario. De los libros al podcast es la nueva tendencia de quienes aman la literatura. Una serie de episodios se graban en audio y se transmiten en distintas plataformas digitales. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Quienes se dedican a leer libros para que otras personas puedan escucharlo lo consideran como una herramienta para difundir más el conocimiento. También es conocido por su asociación con otros escritores contemporáneos. En la Feria del Libro que se realiza en el Centro de Convenciones Bicentenario, participó este miércoles Gloria Susana Esquivel, escritora y poeta colombiana que ha decidido apostar por este formato de contar historias. Para mí ha sido una plataforma de difusión de mi trabajo, como que las personas llegan al podcast por recomendaciones, porque es mucho más masivo y luego van a los libros después de escuchar. Los podcasts son gratis y una herramienta para involucrar a los más pequeños al mundo de la lectura. En este formato, la palabra se transmite a través del habla. Pero no necesariamente es algo que entre a reñir con los libros, sino es más como otro tipo de medio para dar a conocer libros, para dar a conocer historias. Los podcasts permiten no solo escuchar libros, sino también proponer debates y análisis de los autores, profundizar pensamientos e ideas. El Ministerio de Educación habilitó en su página web el proceso de inscripción para aumentar el número de docentes en las escuelas y colegios públicos del país. Se trata de un concurso de méritos y oposición con 300 vacantes para estudios sociales, ciencias naturales y educación física. Los maestros aspirantes deben cumplir con varios requisitos. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo abordaremos dos aristas sobre el cambio en la aplicación de los subsidios a las gasolinas. Con Nelson Erazo, presidente de Unidad Popular, hablaremos de la convocatoria a protestas. Y con Jorge Gómez, presidente de los taxistas de Guayas, sobre la compensación propuesta por el gobierno para ese gremio. Analizaremos si esa medida es suficiente. Información actualizada siempre, a toda hora, en ecuavisa.com. Buenas noches, que descansen.